Capítulo 3. Los derechos animales. ¿Tienen los animales derechos? ¿Tenemos respecto a ellos obligaciones que puedan ser llamadas sin abuso éticas? Yo lo niego, pues considero el deber ético como específico y recíproco, y afirmo que nuestra conducta hacia los restantes seres vivos se rige por criterios de pragmatismo, estética y piedad, no de moral. Fernando Savater. Antes de empezar a desarrollar este apartado, es importante aclarar qué son los derechos desde una perspectiva ética. En este contexto, la palabra derecho ha sido definida como una forma de proteger unos intereses. A partir de aquí se puede debatir quiénes merecen unos derechos y qué derechos merecen. Por la propia definición del término derecho, solo pueden merecerlos aquellos individuos que tienen intereses. En principio, todos los individuos con sistema nervioso tienen una capacidad de sentir y, por tanto, un interés en no sufrir y en disfrutar. Dado que, salvo excepciones muy concretas, todos los animales tenemos capacidad de sentir, todos los animales merecemos unos derechos. Pero no solo es relevante reflexionar sobre quiénes somos sujetos de derecho, sino también sobre cuáles son estos derechos. El autor Gary Francione distingue en su libro Lluvia sin truenos, la ideología del movimiento por los derechos animales, unos derechos primarios y unos secundarios. El autor explica que para que a un individuo se le reconozcan unos derechos, en primer lugar se le deben reconocer unos derechos fundamentales: derecho a la libertad, derecho a la vida y derecho a no ser torturado. Según Francione, un individuo que es propiedad de otro no podrá disfrutar de otros derechos. Así, el norteamericano resume estos tres derechos primarios en uno solo: el derecho a no ser utilizado como un recurso o propiedad. De este modo, alguien que no reconoce el derecho de un individuo a la vida no puede afirmar que respete sus derechos por apoyar, por ejemplo, una muerte menos cruel. Por tanto, toda aquella persona que respeta los derechos humanos debe respetar esos derechos fundamentales para los humanos. Al igual que toda persona que respeta los derechos animales debe respetar esos derechos para los animales, humanos y no humanos. El concepto de igualdad animal engloba esos derechos primarios, pero también hace referencia a la consideración de cualquier otro interés del individuo, por muy trivial que sea. Ser antiespecista no solo implica reconocer a los animales el derecho a la vida, a la libertad o a no ser torturado, sino también considerar todos sus intereses independientemente de la especie a la que pertenezca. Del hecho de considerar los intereses de dos individuos de forma equitativa, no se infiere que ambos sujetos tengan los mismos intereses. Imaginemos una pareja formada por un hombre y una mujer donde el hombre tiene interés en jugar al tenis todos los domingos y la mujer prefiere ir a nadar. Aunque sus intereses no son los mismos, si creemos en la igualdad sexual, consideraremos iguales a los dos individuos y por ello valoraremos sus intereses independientemente de que uno sea hombre y la otra mujer. Supongamos que en esa misma familia además hay un perro. Aunque los intereses primarios o fundamentales coincidirán, en los intereses secundarios puede haber diferencias más relevantes. Pensemos, por ejemplo, que a ese perro le gusta un parque concreto en el que hay un lago donde suele nadar y donde tiene un grupo de amigos. Si creemos en la igualdad animal, valoraremos esos intereses como los de cualquier otro miembro de la familia, sin tener en cuenta que no pertenezca a nuestra especie. Otros conceptos interesantes en este contexto son los derechos negativos y derechos positivos. Como explica el filósofo ya mencionado Óscar Horta en su blog Ética más allá de la especie. La consideración moral de los animales no humanos, los derechos negativos, son formas de proteger a un individuo de no sufrir un daño. Sin embargo, derechos positivos son aquellos que poseemos para que se nos haga un bien. Por ejemplo, un derecho negativo de un ciudadano puede ser que no se le mate, y un derecho positivo puede ser que reciba atención médica si enferma. Aunque esta lectura defiende el principio de igualdad animal, hay que señalar que la exposición se centra en los derechos negativos. En otras palabras, se invita al lector a reflexionar sobre los perjuicios que los humanos causamos al resto de los animales. La importancia de la vida. Una de las preguntas más habituales que surge cuando se defiende el antiespecismo es: entonces, ¿a ti te importa lo mismo la vida de un cerdo que la de un humano? La pregunta en sí misma encierra una importante connotación especista.
Al igual que la siguiente cuestión implica una clara connotación racista. Entonces, ¿a ti te importa lo mismo la vida de una persona negra que la de una persona blanca? Ni la raza ni la especie son determinantes a la hora de valorar la vida de un individuo. Para evaluar la importancia de una vida, hay que tener en cuenta otras referencias. Comparemos una oveja anciana con problemas en las articulaciones a la que le quedan unos pocos meses de vida de dolor con un niño de pocos años que tiene por delante una larga vida feliz. Si considerásemos y respetásemos los intereses de ambos individuos por igual, salvaríamos al niño. Ahora planteemos la situación inversa. Tenemos que escoger entre salvar a un anciano sin interés por la vida y al que le quedan pocas experiencias positivas por vivir, o a un cordero con una larga y feliz vida por delante. Si no se tienen prejuicios especistas, se salvaría al cordero. La importancia de la vida no puede ser valorada por la especie, raza o sexo al que pertenece un individuo. Una vida puede merecer una mayor consideración que otra en función de lo que le queda por disfrutar o sufrir al individuo, pero ello, en ningún caso, justifica acabar con la vida que merezca menor consideración en beneficio de la otra. La eutanasia. No hay que confundir derechos con obligaciones. El tener derecho a la vida no implica tener la obligación de vivir, a pesar de lo que pretende hacernos creer la Iglesia Católica. Si un individuo quiere dejar de vivir, tiene derecho moral a hacerlo. Citando al filósofo Albert Camus, el quitarnos la vida es la única libertad que el Estado no nos puede negar. Al igual que ocurre en los humanos, existen casos de suicidios en otras especies del reino animal. Un ejemplo claro son los tarseros. Según el periodista Eric San Juan, estos pequeños primates acaban con su propia vida cuando están en cautiverio. Así, se han observado tarseros golpeando su cabeza contra los barrotes o sumergiéndola en el agua para quitarse la vida. De esta forma, estos animales optan por su única vía para escapar de las jaulas. Pero, ¿hay alguna ocasión en la que sea éticamente aceptable quitarle la vida a un animal? Aparte de la defensa propia ante un ataque grave por parte de dicho animal, la única circunstancia en la que se puede justificar es cuando se hace en su propio beneficio. Supongamos que un familiar ha perdido ciertas facultades cognitivas de forma que no es capaz de valorar lo que más le conviene, pero sus capacidades sensitivas permanecen intactas. El médico indica que morirá en poco más de un mes y que la enfermedad que padece va a hacer que lo poco que le queda de vida sea un sufrimiento constante. En ese caso, la eutanasia sería justificable. Lo contrario sería cruel hacia nuestro familiar. ¿Y si vivimos con un gato y sabemos que tiene cáncer y que le queda un mes de vida de absoluta agonía? Igual que en el ejemplo anterior, este caso justificaría la muerte asistida. Quien no tiene obligaciones no tiene derechos. Esta es una sentencia muy habitual desde posturas especistas y merece la pena analizar su significado. Para ello, podemos recurrir a múltiples ejemplos de animales no humanos con obligaciones y animales humanos sin ellas. Al igual que una leona tiene la responsabilidad de proteger y alimentar a sus crías, un bebé recién nacido no tiene ninguna obligación. ¿Acaso alguien le negaría sus derechos por este motivo? De igual modo, el argumento de que los animales, desde nuestra percepción, carezcan de obligaciones, no puede ser utilizado para negarles sus derechos. Volveríamos de nuevo a recurrir al argumento de la superposición de especies ya citado. El argumento de la potencialidad. Siguiendo el mismo debate sobre derechos y obligaciones, cuando se recurre al bebé para ejemplificar su ausencia de obligaciones, se tiende a señalar que el bebé humano, en un futuro, tendrá unas capacidades que lo harán merecedor de derechos. Sin embargo, del mismo modo, podemos aludir a aquellos humanos que no tienen una capacidad potencial para adquirir esas habilidades con las que se pretende justificar la discriminación. Es el caso de un ser humano con capacidad de sentir y con profundos daños cerebrales irreparables. Obviamente, merece unos derechos aunque no tenga obligaciones ni las pueda tener en el futuro. ¿A alguien se le ocurriría decir que podemos utilizar a estas personas para nuestro beneficio? Entonces, ¿por qué con los animales sí es aceptable? En realidad, lo justo es tratar a los demás según sus necesidades en el presente y no según sus posibles capacidades en el futuro.